Noticias del mundo, actualidad y tendencias, política y enfrentamiento, periodismo y controversia. Bienvenido a tu canal Mundo al Día. El día de hoy vamos a hacer un análisis geopolítico enfocado en primer lugar en el tema de Venezuela y esta nueva política exterior por parte de Estados Unidos. También vamos a estar analizando los dos conflictos bélicos en pleno desarrollo, lo que sucede entre Rusia y Ucrania y también lo que sucede en Medio Oriente. Y finalmente vamos a estar explorando también cómo las derechas siguen ganando terreno en América Latina. Para ello he invitado a Andrés Servín, quien tiene un interesante podcast llamado Room Service en la Selva Global de Radio Cultura. Adicionalmente, él es el presidente del Consejo Académico de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales. Muchísimas gracias, señor Servín, por estar aquí. No, muchísimas gracias por la invitación, Gaby. Encantado de estar en el programa. Sí, quería en principio comenzar con el tema de Venezuela, porque de alguna manera también se desarrolla o se puede asociar con los otros temas alternos. ¿Cómo Ujú. ve usted esta iniciativa por parte de Estados Unidos, en primer lugar, el uso de militares en los alrededores y adicionalmente ahora esta nueva estrategia de estrangular económicamente a la dictadura de Maduro? Bueno, esto claramente está planteado en la nueva estrategia de seguridad de Estados Unidos con la recuperación de la histórica doctrina Monroe, esta vez con el corolario Trump como un elemento fundamental, en el sentido de que como está concibiéndose en este momento el sistema internacional global, para Estados Unidos lo que empieza a ser prioritario es preservar el hemisferio occidental como su área de influencia. Porque además un poco va a ser con este planteamiento del Core 5 o del G5 que está haciendo Trump, de alguna manera son cinco potencias que se dividen en el mundo y tienen sus áreas de influencia. La de Estados Unidos es predominantemente el hemisferio occidental. Y en ese contexto, desde luego, para la perspectiva estadounidense, no hay mucho espacio para algún tipo de discrepancia, disidencia, más cuando está teñida de elementos de ilegitimidad y de corrupción. Entonces, Estados Unidos arrancó esta campaña y la operación naval en el Caribe con un planteamiento más, todavía estaba arrastrando el tema de la migración, pero fundamentalmente en contra de la lucha de narcotráfico y con posibilidad de un cambio de régimen en Venezuela, y ahora ha pasado directamente a reclamar, y lo dijo claramente el presidente Trump, de reclamar el petróleo venezolano. Es decir, el petróleo venezolano es nuestro. Este, Creo que tiene algunas confusiones desde el punto de vista histórico, pero bueno, en todo caso ese es el planteamiento y el objetivo obviamente es la combinación del cambio de régimen para obtener el petróleo venezolano. ¿Por qué quiere obtener el petróleo venezolano? Estados Unidos es el primer productor de petróleo por el fracking, pero tiene en este momento subutilizadas las refinerías de la costa este, que básicamente refinan petróleo pesado. Y el petróleo pesado no viene de Estados Unidos, viene de Venezuela. En esto lo resumo. Pero también aquí hay contradicciones muy patentes, porque en el día de ayer todavía el acuerdo, la licencia para Chevron para seguir explotando petróleo en Venezuela sigue en pie, la licencia por parte de Estados Unidos, y en el día de ayer salieron tres petroleros con crudo venezolano, justamente manejados por Chevron. Entonces estamos en una situación con muchos elementos contradictorios, pero yo creo que estratégicamente con un objetivo muy claro. Esto es parte del hemisferio occidental, y en el hemisferio occidental, tanto sea en términos de recursos como en términos de las políticas que se desarrollan, Estados Unidos quiere imponer su primacía. Ahora, yo creo que si simplemente se tratara de petróleo, él podría simplemente levantar la cantidad de restricciones que existen para Chevron y sin más hacerse con ese petróleo venezolano. Incluso dicen que el propio Nicolás Maduro le ofreció todo.
También no se trata de preservar el hemisferio, usted utilizó esos términos en un tema de que haya mucho más orden. El crimen organizado, el narcotráfico se ha apoderado de naciones enteras y vemos cifras terribles en México donde hablan de 125.000 desaparecidos y una política que coopera directamente con estas organizaciones. ¿No podría haber un poco más allá del tema de simples recursos un Estados Unidos que quiera un hemisferio más seguro? A ver, en el caso de Venezuela podría ser, este planteamiento podría ser válido, pero la pregunta es si el principal territorio por donde pasa la droga hacia el mercado estadounidense es México, porque esta acción no se emprende contra México y sí se emprende contra Venezuela. Yo creo que aquí hay un elemento también, justamente usted lo dice, de no sé si de poner orden, de por lo menos establecer regímenes o sistemas que respondan a los intereses de Estados Unidos y obviamente Maduro no responde a eso. Ahora, usted habla del G5. ¿Nos puede explicar un poco más qué naciones y cuáles entonces serían esas áreas de influencias de cada una de esas Bueno, naciones? esto es muy curioso en el nuevo Ujú. planteamiento de la política exterior de Estados Unidos. Es un planteamiento hecho por el presidente Trump, en donde después de esta fisura que se ha producido con sus socios transatlánticos de Europa, el presidente Trump ha planteado, bueno, ya ni el G20 ni el G7 nos sirve de nada, vamos a crear un Core 5 o un G5, si uno quiere, con la participación de las cuatro potencias nucleares y una potencia económica, que son Estados Unidos, Rusia, China, la India y Japón. Lo asomó como una idea, no sabemos cómo se va a implementar, pero probablemente lo que implica es que hay 5 actores que van a mantener ciertas áreas de influencia. Es muy difícil de concebir esto sin algún tipo de conflictos o de roces o de choques, Claro. ya no solamente en Ucrania, sino entre la India y China, que si bien hay una gran interdependencia económica, de todas maneras tienen disputas territoriales en pie, y ahí hay permanentes tensiones y roces, a pesar de que sí han llegado a algunos acuerdos. Y desde luego también entre China y Japón, que tienen sus cuentas pendientes y particularmente ahora están apareciendo, están surgiendo en torno a los movimientos que se dan alrededor de Taiwán. Entonces, ahí está el planteamiento. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con eso? Por lo menos un primer paso, y quizás esto nos lleve a otro tema, un primer paso es el intento de que el conflicto en Ucrania no caiga bajo la responsabilidad histórica, digamos, como eh, líder mundial de Estados Unidos, y que de eso se ocupen fundamentalmente los europeos si es que pueden ocuparse. Y en ese sentido es que está impulsando justamente el acuerdo de paz, eh, como una manera también de separar las áreas de influencia y en todo caso los conflictos pertinentes. Y en este contexto yo creo que, bueno, por lo menos la reunión que se dio este fin de semana en Miami entre representantes ucranianos, estadounidenses y un representante ruso, no sé si todos juntos o por separado, pero teóricamente estaban avanzando en discutir ese plan de 28 puntos que había presentado el presidente Trump en su momento, que después los europeos y los ucranianos con apoyo de los europeos redujeron a 20, pero que ahora está de todas maneras en negociación de cómo se va a manejar. Ahí, en todo caso, lo que podemos precisar es que hay algunos temas donde sí ha habido una cesión por parte de Ucrania, como es el caso de no entrar en la OTAN, pero donde hay temas álgidos como el tema territorial que, por lo menos hasta este fin de semana, no se había resuelto en términos del acuerdo de paz que se pudiera plantear. Sí, con respecto a esto vamos a estarlo explorando en la segunda parte, pero ya para cerrar entonces el tema de Venezuela, a mí me llamaba la atención las declaraciones del líder bielorruso Lukashenko, que de alguna manera le mandaba un mensaje directo a Maduro y sabemos que él tiene relación directa con Vladimir Putin, quizás lo que él exprese. Putin está de acuerdo. En primer lugar, bueno, le decía a Maduro que lo podía recibir, pero adicionalmente hacía como una especie de paralelismo, diciendo Rusia entiende muy bien a Estados Unidos por esas áreas. ¿Podría estar planteado que Rusia le suelte la mano a Nicolás Maduro
y que le pida entonces a Estados Unidos ser un poco más flexible a la hora de alcanzar estos acuerdos y él ganar terreno, o sea, una Ucrania por Venezuela en una negociación a futuro. Bueno, es evidente que para Estados Unidos una operación militar terrestre en Venezuela tiene un costo financiero y político altísimo. Ni hablar para Rusia, que está en la otra punta del mundo. Entonces, Ujú. realmente Rusia sí utiliza en todo caso lo que sucede en el hemisferio occidental y en América Latina como un elemento distractivo o irritativo para la política exterior estadounidense o como una ficha de cambio, en cuyo caso puede decir perfectamente bien, bueno, ustedes vean cómo resuelven el tema con Venezuela, pero ayúdenos a resolver el tema con Ucrania a favor nuestro. O sea, ¿usted Es sí una cree que hipótesis eso posible, pueda es ser? una hipótesis muy posible, digamos, no formulada de esta manera simple, sino con Claro. muchas más complejidades, pero digamos, en esencia sería, podría ser de esa manera, en la medida en que sí hay un claro planteamiento del reparto de esferas de influencia. Y para Rusia no es que Ucrania entre en su esfera de influencia stricto sensu, sino que tiene que ser justamente un colchón para evitar que alguien, la Unión Europea o la OTAN, avance sobre su propia área de influencia. Es más, se está expandiendo, está intentando expandirse no solamente en el área de Europa Oriental, sino también en el Asia Central, para recuperar algunos de los espacios que antes habían pertenecido a la Unión Soviética. Sí, ya vamos a ese punto, pero ¿hasta dónde cree usted que puede llegar Estados Unidos para provocar esa salida de Nicolás Maduro y una transición democrática en Venezuela? ¿Usted cree que si necesitan la acción militar la van a ejecutar? ¿Van a tratar de simplemente asfixiar económicamente? Yo creo que van a seguir intentando la vía de la asfixia económica, el bloqueo, eh, la imposibilidad de que salga el petróleo para ser colocado, y no nos olvidemos, el principal ingreso de Venezuela en este momento viene por ahí, hasta el punto de que pueda eventualmente salir Maduro. Ahora, yo tengo algunas dudas porque estamos conversando con alguna gente. Hay mucha expectativa en la oposición de que la presión ejercida por Estados Unidos va a producir un quiebre en las Fuerzas Armadas venezolanas y eso va a producir la caída de Maduro. Si nosotros analizamos cómo ha sido el proceso hasta ahora, creo que hay más de 700 militares presos políticos en este momento, Ujú. es decir, que ha habido Muy difícil. purga sistemática de las Fuerzas Armadas, lo cual a mi manera de ver hace muy difícil que las Fuerzas Armadas tomen una posición de ese tipo y le planteen a Maduro mismo que se vaya a Bielorrusia o donde quiera irse. Yo creo que lo que va a seguir sucediendo es un alto grado de presión. No sé si Estados Unidos está dispuesto, y particularmente el presidente Trump, está dispuesto a asumir los costos políticos de una operación militar en toda su dimensión, porque también hay un costo político en su audiencia doméstica, que no quiere guerras. Hablemos del tema de Rusia. Hay una cantidad de puntos que están en plena discusión. Vemos a una Ucrania que no quiere ceder terreno, sin embargo hay quienes son pragmáticos y dicen que ya de facto los perdió. ¿Cuál cree entonces que debe ser la salida a este conflicto para no seguir prolongando tantas muertes en lo que sería esta guerra? Bueno, yo creo que están en ese proceso de buscar la salida a través de una muy compleja negociación con distintos puntos. Uno es el punto que ya mencionaba de la no incorporación de Aló. Ucrania a la OTAN y la desmilitarización de Ucrania de tal manera que sea una especie de colchón entre Rusia y el resto de Europa. Sí, ahí en Eh, ese eh, punto, ¿usted veía de verdad posible que Ucrania entrara a la OTAN, tomando en cuenta todas las demás, los demás requisitos que tenía que tener, el tema militar, no habría tanta corrupción? En ese punto en particular, ¿qué nos yo puede creo decir? que desde el principio tenía que existir la percepción de que era muy difícil que Ucrania Ujú. entrara de buenas a primeras en la OTAN. Sí. Este,
pero no así quizás en la Unión Europea, aunque también hay muchas dificultades para que se incorpore a la Unión Europea. Pero en todo este proceso hay también una división muy clara en Europa, en el sentido de que ha sido comprobado la semana pasada con la discusión acerca del uso de los fondos congelados, de los activos congelados de Rusia, predominantemente en Euroclear en Bélgica, en donde una cantidad de países europeos se han resistido a que esos fondos fueran utilizados, fueran retirados y utilizados para apoyar las acciones bélicas de Ucrania. Y como consecuencia, la Unión Europea tuvo que terminar proponiendo una ayuda de 90.000 millones de euros a Ucrania, pero en base a los presupuestos nacionales de cada uno de los miembros de la Unión Europea, que ya de por sí son presupuestos bastante afectados por la crisis económica. Y ahí también hay que destacar que, bueno, ha habido países o presidentes con una posición muy clara, como Orban, que ha dicho, nosotros no vamos a pagar la cuenta de nada en Ucrania. Entonces, el apoyo, bueno, y finalmente terminaron tanto en algunos países como Italia y Francia, y el presidente Macron, diciendo, bueno, vamos a parar esto de utilizar los fondos rusos que están congelados. Eh, Como contrapartida, lo que vemos es que en esos mismos días hubo dos discursos del presidente Putin, en donde sí dijo que Rusia está dispuesta a la paz, eh, siempre y cuando se consideraran las causas profundas. Eso es parte de la Claro, ese narrativa es el rusa, ¿no? tema. Él Ah, realmente quiere la paz, porque cuando hablas de esas causas profundas, podemos estar 10 años buscándole esas causas, ¿no? yo creo que en lo inmediato a ver, tiene dos opciones. O buscar la paz de una vez, cosa que podría producirse en este momento si se aceptan sus condiciones, o seguir prolongando la guerra de desgaste contra Ucrania, que Ucrania no va a poder resistir, ni con Claro. el apoyo europeo, por 1 o 2 años. Entonces, están las dos opciones en juego. No sé cuál estará manejando él específicamente, pero en principio, lo que sí existe un gran peligro para Ucrania, si las acciones militares rusas continúan y van avanzando más allá de los 4 territorios que de las 4 oblasts, los 4 estados que ha ocupado, si se extienden más, van a ocupar también Odessa y la parte de la costa del Mar Negro, y con eso Ucrania va a quedar como un país mediterráneo sin salida al Mar Negro. Y Odessa sí es una ciudad originariamente de habla rusa y de cultura rusa, O pero está en sea, territorio ucraniano. claro, pero usted lo ve entonces que tarde o temprano va a tener que ceder terreno y que a pesar de que Estados Unidos pareciera que como que está más, o sea, ha sido duro con Mm. Ucrania, esto es absolutamente necesario para ver la paz como algo posible. Yo creo que Ucrania va a tener que hacer muchas concesiones. Yo creo que Europa ha hecho lo imposible para que esas concesiones sean lo menos dañinas para Ucrania, para decirlo de alguna manera, y para los intereses europeos, pero va a tener que suceder. Y además aquí hay en este momento otro tema que surgió justamente en la última entrevista extensa que hizo el presidente Putin, cuando se plantea, y ya lo ha aceptado el presidente Zelensky, que vamos a ir a elecciones, porque la cuestión básica era que no era un gobierno legítimo para negociar la paz, que vamos a ir a elecciones en 60 o 90 días. Putin dijo, bueno, sí, pero acuérdense que hay entre 5 y 10 millones de ucranianos viviendo en Rusia y que queremos que esos ucranianos voten. Es muy, muy complejo. Quería también pasar, sí, yo creo que al 2026 no va a haber solución. Querían que fuera para Thanksgiving, pero ni No, cerca de estar en eso. eso no, yo lo dudo muchísimo. Sí, quería pasar también al tema de Medio Oriente. Se da entonces esta propuesta de paz impulsada por Estados Unidos y apoyada por más de 12 países. Vimos esa firma, pero pareciera que está estancada, por lo menos el desarme del grupo terrorista Hamas. ¿Cuál cree usted que es la principal piedra de tranca para que esto siga avanzando? Bueno, primero y principal que jamás no se va a desarmar. Eso, por más que esté planteado en el acuerdo, eso no va a suceder a menos que sea totalmente exterminado, no quede nadie para manejar armas. Segundo, que el cese al fuego que se impuso con este acuerdo ha sido roto sistemáticamente por las dos Por los partes, dos por lados. Israel y por Hamas. Tercero, que jamás tiene dificultades y es muy complejo en este momento manejar
la autoridad y la gobernanza del territorio en donde no está Israel. Entre otras cosas porque hay una lucha de clanes que no necesariamente están Ujú. identificados con Hamas. Algunos de ellos sí están vinculados con Israel. Y en tercer lugar porque dentro de todo, el planteamiento de que con esto cesaba el problema de retención de la ayuda humanitaria, bueno, de hecho, la ayuda humanitaria no llega en la cantidad necesaria para beneficio de la población de Gaza. Y a esto se agrega otro elemento. Estoy agregando muchos elementos, lamento Mm. la complejidad, pero No, es no así. se preocupe, es así. Este, hay otro elemento y en el día de ayer Israel ha decidido ocupar más territorios en Cisjordania. Y esto provoca una reacción palestina muy fuerte, porque no es parte de lo que es el acuerdo establecido en el ¿Y marco de por las qué ellos Naciones siguen Unidas. avanzando en este sentido y no más bien tratando entonces de que se solucione por lo menos el tema de la franja de Gaza? ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, yo creo que en Cisjordania lo que está pasando es que hay una gran presión de la derecha israelí que está en el gobierno y de la cual no puede desprenderse Netanyahu porque es fundamental para mantenerse en el Ujú. gobierno, y esta derecha considera que esos territorios son deberían ser parte de Israel, y por eso están avanzando los colonos israelíes en Cisjordania, que no es Gaza, es otro Ujú. territorio, y donde existe una autoridad que es la autoridad palestina, que es la que originariamente viene de Al-Fatah, que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. En todo caso, no es lo mismo que jamás. Y eso entonces también va a impedir que se alcance algún tipo de acuerdo, complica definitivamente las negociaciones. Bueno, se complica además desde el punto de vista internacional, porque uno de los acuerdos en relación a Gaza específicamente era crear una fuerza de estabilización Ujú. con actores externos. Estados Unidos, bajo la guía y la presidencia de Estados Unidos, el presidente Trump proponía, entre otros, que entre esos actores externos estuviera Turquía. Israel ha sido tajante en el sentido de que realmente no va a aceptar a Turquía porque tienen un conflicto histórico, una tensión histórica Ujú. con ese país, que desarma de alguna manera todo el tablero que Israel ha ido armando en Medio Oriente a su favor, ¿no? Ahora, ¿está en los acuerdos de Abraham o el cansancio de los países árabes tratando de buscar un poco más de estabilidad en la zona? ¿Podrían esos países árabes presionar, por ejemplo, al grupo terrorista Hamas, buscar otras vías para desarmarlo o por lo menos para limpiar la franja de Gaza y que no quede en manos por ahora ni de israelíes ni de palestinos, que haya una intervención directa de esos países árabes? ¿O eso es muy complejo y no lo van a Lo hacer? hemos visto hasta ahora, no han Sí, tenido un papel decisivo en todo este proceso en los dos últimos años, ni anteriormente. Algunos de los países árabes directamente han tomado distancia del proceso, no quieren involucrarse e inclusive no quieren aceptar los refugiados, particularmente, no quieren aceptar los refugiados palestinos que van a llegar. Entonces, es muy difícil considerar que por los acuerdos de Abraham, de repente va a haber un mayor compromiso por parte de los países árabes. Puede haber una cierta distancia crítica, pero un compromiso mayor para resolver el tema de Gaza, personalmente lo veo bastante complejo. por tanto, entonces es letra muerta lo que se firmó con la presión de Estados Unidos. No, no ve algo al corto plazo. Bueno, es que mismo el proceso de reconstrucción de Gaza no hablo de la ayuda humanitaria, el proceso de reconstrucción de Gaza, que dentro de la perspectiva del presidente Trump, que fue en su momento un agente inmobiliario, es importante, bueno, no está avanzando. Claro. Y no puede avanzar porque mientras no haya paz no tiene sentido. Podría ser destruido en un instante, ¿no? No, y además parece que no sé si no existe la voluntad política o no existe la capacidad de impulsar ese esfuerzo. Hay el planteamiento de dos edificios que van a construir, pero que Ujú. están paralizados también. Entonces, es muy difícil ver que haya una salida en lo inmediato, y más bien creo que lo que va a darse es una situación de statu quo, probablemente con agresiones de un lado y del otro durante un cierto periodo de tiempo.
Bueno, vamos a ver qué pasa y mientras tanto también irán haciendo nuevas pruebas de proyectiles, de misiles. Es bien, bien compleja la situación en Medio Oriente. Quería finalmente su apreciación de este 2026 para América Latina. Acabamos de ver una victoria de la derecha en Chile, hay elecciones en Colombia. ¿Qué otras cosas ve que puedan ser buenas, malas, regulares para los países latinoamericanos? Bueno, yo creo que, a ver, va a haber victorias, ya ha habido una sucesión de victorias de la derecha, victorias electorales en marcos democráticos de la derecha en distintos países de América Latina. Eh, lo que se está produciendo es una fragmentación en la región, con algunas dificultades para que haya interlocución entre los distintos países, a raíz justamente de estas alineaciones ideológicas que se generan. Hay una posición del gobierno estadounidense, obviamente, a favor de apoyar a los gobiernos de derecha. Y hay una dificultad por parte de los gobiernos, llamémoslo de izquierda, para poder de alguna manera pesar en una dinámica regional. Lo hemos visto con algunas diferencias que se han producido en su momento en estos días en la negociación para un tratado de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea. Si bien sí hubo una presión latinoamericana para que se firme, después de 20 años de negociación, no se produjo porque los europeos todavía no están listos, particularmente Francia e Italia, que tienen políticas agrícolas muy desarrolladas, pero también ha habido disidencias dentro, tensiones dentro de Mercosur. Y el otro elemento que si eclosiona la situación en Venezuela, hay una posición muy clara de dos gobiernos de izquierda, de dos grandes países de América Latina, que son Brasil y México, a favor de algún tipo de diálogo para salir de esa situación de tensión entre Estados Unidos y Venezuela. Y esto marca ciertas diferencias con respecto a otros países que se han alineado automáticamente con Estados Unidos y otros que tienen sus propios problemas para ver cómo se los resuelven, como es el caso de Colombia, que tiene un problema de una situación con la guerrilla que no termina de resolver con la paz interior y toda una situación doméstica desde el punto de vista político bastante compleja que no sé hasta qué punto le permite incidir en lo que está pasando afuera. Y de los organismos, a ver, multilaterales que podrían haber surgido en la región y que tuvieran alguna incidencia sobre lo que está pasando. Empezando por la OEA, tenemos un problema ahí porque hay una división. La OEA tiene un secretario general que es de origen caribeño, el Surinam. Pero ha habido una división en los 14 votos de la OEA, entre otras cosas por el alineamiento con Venezuela, siendo que el Caribe recibió históricamente mucha asistencia de los gobiernos chavistas. Eh, Así que ahí hay como una especie de obstáculo para que la OEA tenga algún papel. De la CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, lo que hemos visto es que hay mucha reunión hacia afuera, pero muy poco resultado en cuanto a las cumbres que se producen en la región para impulsar algún tipo de cambio, algún tipo de plan, algún proceso de integración que sea válido. Entonces, está bien hablar con China o con la Unión Europea, pero ¿qué es lo que se concreta en términos de un proceso de mayor integración o en términos de coordinación de políticas en América Latina? Es muy limitado. Y los restantes mecanismos, bueno, ya había mencionado a Mercosur, pero algunos están más avanzados, menos avanzados a nivel subregional, pero ninguno tiene la capacidad de convocatoria del conjunto del hemisferio. Entonces, en este contexto, cuando volvemos a la perspectiva de Estados Unidos, es muy fácil imponer las condiciones que le parezca más correcto a la administración Trump, dada la fragmentación de la región. Y ahí, ¿qué papel juega Argentina particularmente, que usted está allí, y Javier Milei? Si Javier Milei hace un buen gobierno en materia económica, también facilitaría entonces esta nueva perspectiva que tiene Estados Unidos en la región. ¿Cómo lo ve? Bueno, Javier Milei se ha alineado abiertamente, de forma muy clara y manifiesta con el presidente Trump y la administración Trump. Inclusive se ha alineado con Israel en las votaciones en Naciones Unidas, entre otras cosas. Pero todo también depende de cómo vaya avanzando su programa
en los 2 años y pico que le restan de gobierno. Por ahora la situación macroeconómica está relativamente estabilizada, pero la microeconómica sigue pegándole al ciudadano de a pie, y entonces esto hay que ver cómo lo va resolviendo en los próximos meses. Este es como el cuadro general que yo plantearía en este momento, en términos de política exterior, en términos de política económica y en términos de política social, porque obviamente genera bastante tensión. Pero tiene un gran plus a favor, y es que prácticamente la oposición peronista está también tan desagregada y tan fracturada que se le hace difícil mantener una oposición coherente al gobierno del presidente Milei. Ahora, si él lograra también controlar el tema microeconómico, ¿podría ser un ejemplo para la región de manejar la economía de una manera distinta o usted cree que no es tan sólido? Bueno, a ver, primero sí hay algunos indicadores importantes, ha bajado el nivel de pobreza, y esos sí son indicadores sólidos en los últimos años, pero a la vez se ha incrementado el costo de la canasta familiar, entonces ahí está en ese balance. Pero segundo, que todo esto se está produciendo en un país extremadamente rico. Yo no sé si la fórmula que se aplique aquí puede ser aplicada en un país extremadamente pobre, con Claro. pocos recursos. Aquí ha habido siempre históricamente más bien un desperdicio de recursos, por lo menos en los últimos años, porque no se han aprovechado correctamente para impulsar el desarrollo y una mayor proyección del país. Pero esto es Argentina. Claro. Es lo mismo que se podrá comparar quizás con México, se podrá comparar quizás con Brasil, cada uno con sus características, hasta qué punto avanzan o no avanzan, no importa si el gobierno de izquierda o de derecha. El problema es que básicamente tiene que haber algún tipo de política que beneficie tanto a la audiencia doméstica como a la proyección del país hacia afuera, porque de eso depende justamente los ingresos del país, que no solamente provienen de los impuestos, ¿no? Sí, bueno, finalmente entonces veo una América Latina como sigue hasta ahora, fragmentada, ganando en ese péndulo entre izquierda y derecha y no mayores cambios fundamentales. Lamentablemente yo quisiera ver otra América Latina y he bregado a lo largo de toda mi vida Sí. profesional por eso, pero lo que estamos viendo en este momento es que tenemos como un mosaico con piezas Ujú. diferentes que no terminan de articularse en lo que debería ser algún tipo de voz colectiva, no solamente frente a Estados Unidos, sino frente a este mundo multipolar que se está Ujú. generando y donde va a haber que tener interlocución con otros bloques y con otras áreas de influencia.